¿Quién, quién, quién ha dicho que entre Quispe y la señora Jacome no había peleas? Porque estaban en la misma línea. Parece que Quispe, a pesar de ser prácticamente un hombre manejado en el mundo de la izquierda, vota con la derecha, siempre ha votado con la derecha, pero parece que ahora les tocaron el bolsillo. La tensión en televisión entre Jacome y Quispe chocan por subsidios y seguridad. Qué hijo de la grandísima suerte. Vamos a mirar, ahorita no quiero hablar porque me voy a empingar. Vamos a ver y venimos. Necesitan. Usted fue víctima precisamente de aquellos que torturaron al Ecuador, de aquellos que nos dieron esta cadena de fuerza como es esta Constitución del 2008. Y por supuesto que no tolero a los anteriores tampoco. Por eso mismo, sí, pero hoy tampoco estamos haciendo la diferencia. No porque denuncié antes, yo lo invito. voy a quedarme cruzado de brazo hoy día con lo que está haciendo el gobierno. Salvador, lo invito. Todo el plan de redistribución de recursos que ha planteado el presidente, porque no se trata de una eliminación simplemente y dejar en el aire a quienes más lo necesitan. Es una redistribución para que vaya de manera directa. Yo le tengo una pregunta, señora asambleísta. Usted y yo nos vamos si me permite hacerle una pregunta. A fiscalizar, a revisar que esos recursos estén llegando. Permítame hacerle una pregunta, usted que es asambleísta. La pregunta la hace el entrevistador. Se ha conseguido $1.300 millones por la subida del 12 al 15%, de los 3 puntos. Y dijeron que eso era para seguridad. ¿Han logrado controlar para que no se vaya el combustible barato a manos de los narcotraficantes? Por supuesto. Por supuesto. ¿Dónde está? Entonces, ¿para claro qué? que sí. Si han logrado controlar, entonces, ¿para qué ahora dicen nuestro bloque de seguridad precisamente está atacando esas mafias? Gracias. En un intenso debate televisado que refleja la polarizada atmósfera política de nuestro país, la asambleísta de la bancada oficialista ADN, Diana Jacome, y el dirigente indígena y exasambleísta Salvador Quispe protagonizaron un acalorado cruce de argumentos sobre la inminente eliminación de los subsidios a los combustibles. El enfrentamiento es centrado en la credibilidad del gobierno y la efectividad de sus políticas. Escaló rápidamente desde una propuesta de fiscalización conjunta hasta duros cuestionamientos sobre el manejo de la seguridad nacional y los recursos públicos, dejando en evidencia dos visiones irreconciliables sobre el futuro y el rumbo del país. Oiga, el nudo del conflicto, ustedes saben dónde se origina. Se origina cuando la asambleísta Jacome defendió la eliminación del subsidio no como un simple recorte, sino como un plan de redistribución de recursos. Para respaldar su postura, lanzó un desafío directo a Quispe. Usted y yo nos vamos a fiscalizar, a revisar que esos recursos estén llegando. Con este gesto intentó posicionar al gobierno como una entidad transparente y dispuesta al escrutinio, argumentando que las compensaciones económicas llegarían directamente a los sectores más necesitados. Además, Jacome aseguró que el bloque de seguridad del gobierno ya estaba atacando eficazmente a las mafias del narcotráfico que se benefician del contrabando de combustible, tratando de desvincular la medida económica de un fracaso en la lucha contra el crimen. Sin embargo, Salvador Quispe desestimó la invitación y contraatacó con escepticismo, basando su crítica en promesas gubernamentales previas que, según él, no se han cumplido. Su principal argumento se centró en el reciente aumento del IVA, del 12 al 15%, una medida que, según recordó, fue justificada para financiar la lucha contra la inseguridad. Se han conseguido $1.300 millones por la subida del IVA y dijeron que eso era para seguridad. Han logrado controlar para que no se vaya el combustible barato a manos de los narcotraficantes, cuestionó Quispe, señalando una aparente contradicción. Si la seguridad había mejorado, como afirmaba Jacome, la justificación para eliminar el subsidio por el contrabando perdía fuerza. La discusión se agudizó cuando ambos sectores políticos recurrieron a eventos pasados para validar sus posturas. Jacome evocó la violencia de las protestas de 2019, advirtiendo sobre el riesgo de volver a un escenario de caos y destrucción de bienes públicos y privados. En respuesta, Quispe minimizó este punto,
al compararlo con lo que llamó regalar 13.000 millones de dólares a los grandes evasores de impuestos. Una decisión que en su opinión equivale a quemar cientos de contralorías por el grave perjuicio económico del Estado. Este intercambio de acusaciones demostró que el debate no es solo sobre una política económica, sino sobre la legitimidad y las consecuencias de las acciones de los distintos poderes en la historia reciente del país. Ecuador, esto ocurre. Lo que le faltó a Quispe fue decir, y de esos 1.500 millones del IVA, y se olvidó de preguntarle sin duda a la señora Jacome, ¿dónde están invertidos? ¿Qué hicieron con ese dinero? Porque la inseguridad tiene una tendencia así, hacia arriba, todos los días. Somos el país más inseguro de América Latina. ¿Sí saben qué es eso? No lo digo yo, lo dice Insider. O sea, ¿quién? Una plataforma dedicada a ver incidencias del crimen organizado. Y Ecuador, que es solamente un país de paso, está en primer lugar y está en tendencia para ser en primer lugar el primer país más inseguro del mundo. Sumare. Usted y yo nos vamos a fiscalizar, a revisar que esos recursos estén llegando. Permítame hacerle una pregunta, usted que es asambleísta. La pregunta la hace el entrevistador. Se ha conseguido 1.300 millones de dólares por la subida del 12 al 15%, de los 3 puntos. Y dijeron que eso era para seguridad. Han logrado controlar para que no se vaya el combustible barato a manos de los narcotraficantes. Por supuesto. Por supuesto. Entonces, ¿para claro qué? que sí. Si han logrado controlar, entonces, ¿para qué ahora dicen nuestro bloque de seguridad precisamente está atacando esas mafias? Gracias. Aquí no vamos a volver al 2019 donde se incendiaron canales, donde se incendió la Contraloría, la Fiscalía y se dañaron bienes públicos y privados. Y eso le costó a los ecuatorianos. Me voy a cortar. Eso le costó a los ecuatorianos. Por supuesto que no vamos a volver al país de los incendios. Porque eso, regalar 3.000 millones de dólares a los grandes evasores de los impuestos es más que perder la Contraloría. Que obviamente no estoy de acuerdo con lo que pasó con la quema de la Contraloría. Pero regalar 3.000 millones de dólares a los grandes evasores, eso es quemar cientos de Contralorías. Y más de 1.115 millones también le costó al país el paro que ustedes provocaron. Bueno, bien, nos vamos al siguiente corte comercial. Habrá que ver si es cierto. En conclusión, el enfrentamiento entre Diana Jacome y Salvador Quispe encapsula la profunda desconfianza que marca el actual diálogo político en el Ecuador. Por su lado, el oficialismo insiste en la necesidad de medidas económicas drásticas, prometiendo una transparencia futura y pidiendo un voto de confianza. Por otro lado, la oposición y los movimientos sociales exigen rendición de cuentas por las promesas pasadas, argumentando que las nuevas políticas solo cargarán el peso del ajuste sobre la ciudadanía sin resolver los problemas de fondo como la inseguridad y el contrabando. La actitud del asambleísta Jacome, percibida por críticos como prepotente al intentar controlar el flujo del debate, y la insistencia de Quispe en la falta de resultados, que dejan como sabor al público una pregunta central sin respuesta. ¿Podrá el gobierno de Noboa demostrar con hechos la eficacia de sus planes antes de que el costo social y político sea demasiado alto? No, señores, no va a pasar nada, ecuatorianos. ¿Saben por qué? Porque este país está manejado por un narcopolítico. Ustedes me entienden, no va a dar el nombre, pero se supone. Porque en este país no mandamos los ecuatorianos, mandan los hijos de la grandísima suerte del imperio yanqui. Son ellos los que están al frente de la estructura del Estado. Pregúntenle a Noboa. Él nació en Estados Unidos. Yo no sé cómo le permitieron participar. Hasta ahora, ningún analista me da la respuesta. Hágase miembro plata, miembro oro. Suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador. Para la gente que quiere información de verdad. Noticias al momento, todo lo que quieres. Directo a tus ojos, sin rodeos. Hechos Ecuador, suscríbete ya.